Alejandro Vargas se encontraba en su despacho, un santuario de cristal y acero suspendido sobre el Paseo de la Castellana de Madrid. Frente a él múltiples pantallas parpadeaban con las cifras ascendentes de la bolsa, un ballet numérico que dictaba el pulso de su imperio, el Grupo Vargas. En una vitrina de caoba, una hilera de premios empresariales brillaba bajo la luz artificial, mudos testigos de su éxito. Contemplaba el atardecer que teñía de oro los tejados de la ciudad, un espectáculo de una belleza abrumadora. Sin embargo, su rostro no reflejaba felicidad, sino un vacío profundo, una soledad tan vasta como el horizonte que se extendía ante él. Todo el mundo quiere a Alejandro Vargas, el magnate murmuró para sí, su voz apenas un susurro en la quietud de la oficina. Pero nadie quiere a Alejandro, el hombre. Atrapado en una jaula dorada, Alejandro se había dado cuenta de que cada persona en su círculo social estaba interesada únicamente en lo que podía obtener de él. Las mujeres que se le acercaban hablaban de yates en Ibiza o escapadas de fin de semana a Mónaco. Sus amigos o aquellos que se hacían llamar así, a menudo buscaban su consejo para inversiones o le pedían favores para asegurar contratos lucrativos. Vivía rodeado de una opulencia asfixiante, anhelando una conexión genuina, un amor que viera más allá de los saldos bancarios y los titulares de las revistas económicas. Fue Mateo su amigo de la infancia y la única persona que conocía la profundidad de su frustración, quien le propuso una idea descabellada durante una de sus raras noches de desconexión en un bar de Lavapiés. «¿Por qué no intentas vivir como una persona normal?», le dijo Mateo, mientras daba un sorbo a su cerveza. «Despójate de todo lo que te define como Alejandro Vargas, el CEO. Conviértete en un don nadie y descubre si alguien puede interesarse por ti, por quien eres de verdad». Al principio Alejandro se rió de la propuesta, descartándola como una fantasía imposible. Pero la idea echó raíces en su mente. Cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. Si quería encontrar un amor verdadero, un amor puro y desinteresado, debía hacerlo sin la armadura de su fortuna. Tenía que ser otra persona, alguien completamente desconocido para el mundo que lo idolatraba y a la vez lo consumía. Tras varios días de meticulosa planificación, urdiendo su nueva identidad con el esmero de un estratega militar, Alejandro decidió convertirse en aparcacoches en un reputado restaurante del barrio de Salamanca, llamado El Jardín Secreto. Eligió aquel lugar porque atraía a una clientela diversa, desde ejecutivos con prisa hasta familias adineradas que celebraban ocasiones especiales. Estaba convencido de que un entorno así sería el campo de pruebas perfecto para su experimento social y sentimental. Aquella primera mañana, se levantó mucho antes de lo habitual. Se vistió con un sencillo uniforme azul oscuro, con el discreto emblema del restaurante bordado sobre el bolsillo izquierdo. En lugar de su deportivo de alta gama, condujo un viejo Seat Panda que había alquilado específicamente para su nuevo papel. Al llegar al Jardín Secreto, sintió una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. «Me llamo Alex», le dijo al gerente del restaurante cuando le preguntó por su identidad, usando un alias para asegurarse el anonimato. Durante sus primeras horas de trabajo Alejandro, ahora Alex, aprendió a aparcar coches de lujo con una rapidez y precisión que nunca hubiera imaginado poseer. Aprendió a ofrecer una sonrisa amable y profesional a cada cliente, a soportar las quejas de algunos comensales particularmente exigentes y a sentir el peso del cansancio físico al final del día. Aunque el trabajo era infinitamente más agotador que presidir reuniones en su torre de oficinas, encontró una extraña libertad en esa sencillez, en la honestidad del trabajo manual. Sin embargo, aún le faltaba algo. En medio del ir y venir de coches y personas, no había encontrado a esa persona que pudiera hacerle sentir visto, escuchado, valorado por sí mismo. A medida que los días se convertían en semanas, Alex comenzó a observar las pequeñas historias que se desarrollaban a su alrededor. Una joven pareja celebrando su aniversario con miradas cómplices, un abuelo enseñando a su nieto a anudar la corbata, una mujer que lloraba en silencio en su coche antes de recomponerse y entrar al restaurante con una sonrisa forzada. Estas viñetas de vida real le hicieron sonreír con una melancolía que no conocía. Quizás, pensó, el amor verdadero existía ahí fuera. Y quizás, solo quizás, lo encontraría en el lugar más inesperado. Esa noche, después de terminar su turno, se sentó en un banco de un pequeño parque cercano al restaurante. Contempló el cielo nocturno, salpicado de estrellas que luchaban por brillar a través del velo luminoso de la ciudad. Su corazón seguía sintiéndose vacío,
pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de optimismo se encendió en su interior. Creía que algún día encontraría a alguien que lo amara por ser simplemente Alejandro, o incluso por ser Alex, el humilde aparcacoches. Los días de Alex transcurrían entre el rugido de los motores y el olor a asfalto caliente. Se levantaba con el sol, se ponía su uniforme y pasaba horas de pie, corriendo de un lado a otro para organizar los vehículos de los clientes. Sin embargo, había un elemento que había empezado a iluminar sus monótonas jornadas: Isabel. Isabel era una joven diseñadora gráfica freelance con una sonrisa cálida que parecía iluminar el espacio a su alrededor, y unos ojos curiosos que lo observaban todo con interés. Frecuentaba el jardín secreto para disfrutar de un café mientras trabajaba en su portátil, perdida en un mundo de colores y formas. Al principio Alex solo la observaba desde la distancia, fascinado por la forma en que reía durante una llamada con una amiga, o cómo se mordía el labio inferior cuando dudaba sobre una paleta de colores para su proyecto. Una tarde, mientras Isabel salía del restaurante con las manos cargadas de carpetas y su bolso, Alex vio su oportunidad. Se acercó con una sonrisa tímida pero genuina. «¿Necesita ayuda con eso?», le ofreció, señalando las cosas que ella apenas podía sujetar. Isabel levantó la vista, sorprendida, y le devolvió la sonrisa. «Oh, muchas gracias. Eres muy amable. No te había visto por aquí». «Llevo trabajando aquí un par de semanas», respondió Alex, sintiendo un cosquilleo de nerviosismo. «Me llamo Alex». Esa breve conversación fue el inicio de sus interacciones. Cada vez que Isabel visitaba el restaurante, Alex la saludaba amablemente. Poco a poco sus charlas se fueron alargando. Hablaban del trabajo de Isabel, de los supuestos pasatiempos de Alex, quien en secreto seguía devorando libros de estrategia empresarial, y de las pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. Alejandro se sentía increíblemente cómodo con ella. Isabel nunca preguntaba por su pasado ni intentaba indagar en su vida personal con impertinencia. Para él, aquello era una señal inequívoca de su buen corazón. Sin embargo, su incipiente relación no estuvo exenta de obstáculos. Un día, después de varias semanas de conversaciones y cafés compartidos, Isabel lo invitó a cenar con su familia. Alejandro dudó. Sabía que conocer a su familia sería la prueba de fuego para su disfraz, un examen que podría desenmascararlo todo. Pero también le aterraba la idea de decepcionar a Isabel, que parecía tan entusiasmada con la idea de presentarle a sus padres. La noche de la cena, el ambiente en la casa de los Reyes era tenso. El padre de Isabel, un hombre de negocios con una mirada calculadora, y su madre, una mujer elegante obsesionada con las apariencias, lo escrutaron de arriba a abajo en cuanto cruzó el umbral. «Así que tú eres Alex», dijo la madre de Isabel, su tono más cercano a un interrogatorio que a un saludo cordial. «¿Y a qué te dedicas?» «Trabajo como aparcacoches en el jardín secreto, señora», respondió Alejandro con calma, manteniendo la compostura. La madre de Isabel soltó una risita que sonó más a burla que a diversión. «Oh, un aparcacoches. ¿Qué? Interesante. ¿Y cuáles son tus planes de futuro? ¿Ascender a supervisor de aparcamiento, quizás?» Alejandro sintió un calor subirle por el cuello, pero forzó una sonrisa. «Solo aspiro a trabajar duro y vivir una vida sencilla, señora». El padre de Isabel intervino con una voz grave. «Joven, si de verdad tienes intenciones serias con nuestra hija, necesitas tener una visión más ambiciosa. No podemos permitir que nuestra Isabel acabe con alguien que es, digamos, poco adecuado». La cena se convirtió en una tortura. Cada pregunta era una bala velada, cada comentario una crítica a su supuesta falta de estatus. Alejandro, acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cualquier sala en la que entraba, se sintió pequeño e insignificante. No era que fuera materialista, pero nunca imaginó que sería tratado con tanto desdén. A pesar de todo, no quiso empeorar la situación. Simplemente sonrió con educación y dijo: «Gracias por su tiempo y por la invitación, señora. Lamento si no he estado a la altura». Tras aquella cena insoportable, Alejandro se despidió. En su corazón sentía un profundo dolor, no tanto por el desprecio de los padres de Isabel, sino porque había visto la duda reflejada en los ojos de ella. La presión de su familia estaba claramente afectando su percepción de él.
Unos días después de aquel encuentro, Isabel lo abordó a la salida del restaurante. No había vuelto a ser la misma. Alex, dijo en voz baja sin atreverse a mirarlo a los ojos. Lo siento mucho. Estoy hecha un lío. Mis padres no dejan de presionarme. Dicen que no eres el hombre adecuado para mí. Alejandro la miró con una ternura infinita. Lo entiendo, Isabel. Sé que tu familia solo quiere lo mejor para ti. Pero también quiero que sepas que me he enamorado de ti por ser quien eres, no por lo que esperas que sea. Ella seguía sin poder mirarlo, atrapada entre sus sentimientos y las expectativas de su familia. Finalmente, con lágrimas en los ojos, susurró: necesito tiempo, Alex. Necesito pensar. Alejandro regresó a su apartamento de lujo sintiéndose más solo que nunca. Sabía que el amor verdadero no era fácil de encontrar, especialmente en un mundo obsesionado con el estatus y la riqueza. Por un instante la tentación de revelar su verdadera identidad lo asaltó. Podría acabar con todo aquel teatro, demostrarle a la familia de Isabel que era más que digno de ella. Pero sabía que esa no era la solución. Si lo hacía, nunca sabría si Isabel lo amaba de verdad por sí mismo o por el imperio que representaba. Respiró hondo. Tenía que ser paciente. Si su amor era real, estaba seguro de que el tiempo lo demostraría. Semanas después del tenso encuentro con la familia Reyes, la relación entre Alejandro e Isabel comenzó a mostrar signos de fractura. La presión familiar era cada vez mayor, e Isabel parecía cada vez más indecisa. Sin embargo, detrás de toda esa confusión, algo inquietaba la mente de Isabel, una creciente curiosidad sobre la verdadera identidad de Alex. Aunque en su día a día Alex parecía un simple aparcacoches, había pequeños detalles, momentos fugaces, que hacían que Isabel sintiera que había algo más en él. Por ejemplo, recordaba una cena que compartieron en un pequeño restaurante de barrio semanas atrás. Sin dudarlo un instante, Alex pagó la cuenta con una tarjeta de crédito de platino, un objeto que guardó apresuradamente en su cartera, aunque no lo suficientemente rápido para que Isabel no la viera. ¿Cómo es posible que un aparcacoches tenga una tarjeta así?, se preguntó. Era prácticamente imposible. Además, estaba su forma de hablar. En ocasiones, utilizaba términos empresariales o financieros con una naturalidad asombrosa, como apalancamiento o diversificación de activos, conceptos que parecían estar muy lejos del mundo de un aparcacoches. Cuando conversaban sobre economía o tecnología, Alex a menudo ofrecía perspectivas profundas y bien fundamentadas, como si estuviera acostumbrado a moverse en círculos de alto nivel. Isabel empezó a sospechar que su sencillez era solo una fachada, un papel que interpretaba con una maestría desconcertante. Decidida a descubrir la verdad, Isabel comenzó su propia investigación. Un día fue al jardín secreto fingiendo que solo quería tomar algo, pero su verdadero objetivo era hablar con los compañeros de Alex. Se acercó a una camarera. Oye, ¿sabes algo sobre Alex? Es un buen tipo, pero parece muy reservado. La camarera se encogió de hombros. La verdad es que no. Es muy amable y trabajador, pero nunca habla de su pasado. Dice que trabajó en otra ciudad, pero no da detalles. Isabel intentó hablar con el gerente, pero la respuesta fue similar. Nadie sabía nada concreto sobre el pasado de Alex. Todos lo conocían como el aparcacoches eficiente y simpático. Sin embargo, un detalle que el gerente mencionó encendió una bombilla en su mente. Lo único que sé es que el viejo Seat Panda que conduce está registrado a nombre de una empresa, no a su nombre. Algo de logística, creo. Aquella noche la curiosidad de Isabel alcanzó su punto álgido. Cuando Alex salió del trabajo, ella lo siguió a una distancia prudente. Lo vio aparcar el coche en una calle tranquila y alejarse. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se acercó al vehículo y a través del parabrisas, buscó la tarjeta de la ITV. Allí, en letra pequeña, encontró lo que buscaba. El vehículo estaba registrado a nombre de Servicios Logísticos Vargas, una filial del gigantesco conglomerado Grupo Vargas. Un escalofrío recorrió su espalda. Buscó Grupo Vargas en su teléfono móvil y la pantalla se llenó de fotos de su CEO, Alejandro Vargas. Era él. Era Alex. Su Alex.
El hombre del que se había enamorado era uno de los empresarios más ricos y poderosos de España. Mientras tanto, la presión sobre Isabel se intensificaba. Sus padres le habían presentado a Ricardo Mendoza, el hijo de un socio de su padre. Ricardo era el prototipo de yerno perfecto según sus estándares, guapo, rico, heredero de un imperio inmobiliario y totalmente entregado a consolidar la fortuna familiar. Ricardo es el hombre ideal para ti, hija, le dijo su madre una tarde. Es atractivo, tiene un futuro brillante. Olvídate ya de ese aparcacoches y sé realista. No amo a Ricardo, mamá. Amo a Alex, respondió Isabel con firmeza. Su madre soltó una carcajada cínica. ¿Amor? ¿De qué sirve el amor si tienes que vivir con dificultades? Piensa en tu futuro, Isabel. Esa conversación la dejó devastada, atrapada entre el amor que sentía y las expectativas de su familia. Por un lado, quería permanecer junto a Alejandro sin importar su identidad real. Por otro, temía la reacción de su familia y se sentía traicionada por el secreto que él le había ocultado. Estaba segura de que Alejandro era un hombre sincero y bueno, pero el engaño era una barrera difícil de superar. Alejandro, por su parte, sentía que el tiempo se agotaba. Percibía la distancia de Isabel y sabía que su farsa no podía durar mucho más. Tengo que decirle la verdad, se dijo una noche mientras contemplaba la ciudad desde su ático. Tengo que arriesgarme. En la oscuridad de la noche ambos esperaban que su amor fuera lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos que se cernían sobre ellos. Esa noche la familia Reyes organizó una gran cena en su casa. No era una simple reunión familiar, sino una puesta en escena cuidadosamente orquestada por el padre de Isabel para presentar oficialmente a Ricardo a su círculo de amigos y familiares. El objetivo era claro, sellar el compromiso entre Isabel y el joven heredero. Isabel, en un acto de rebeldía silenciosa, insistió en invitar a Alex. Inicialmente sus padres se negaron en rotundo, pero ella se mantuvo firme. Quería demostrarles que el amor verdadero no dependía del estatus social ni de la riqueza. También sentía una morbosa curiosidad por ver cómo reaccionaría Alejandro en un ambiente tan hostil y materialista. Alejandro, aunque lleno de dudas, aceptó la invitación. Sintió que era el momento decisivo, la oportunidad perfecta para revelar su verdadera identidad. Si su relación tenía que terminar, quería que fuera con la verdad sobre la mesa. La cena fue un desfile de opulencia. El gran salón estaba abarrotado de invitados vestidos con sus mejores galas, mientras que la mesa del comedor gemía bajo el peso de manjares exquisitos. Alejandro, con su sencilla camisa y pantalones, se sentía como un pez fuera del agua en medio de un mar de trajes de diseño y vestidos de alta costura. Ricardo, el centro de atención, presumía de su último proyecto inmobiliario en la Costa del Sol, y los invitados lo escuchaban con una admiración casi servil. Cuando la conversación se centró en Alejandro, el ambiente se volvió gélido al instante. Así que este es el famoso Alex del que tanto hablas, Isabel, dijo su padre con un tono cargado de sarcasmo. ¿Sigues trabajando de aparcacoches? Algunos invitados soltaron risitas ahogadas, mientras la madre de Isabel sonreía con suficiencia. Alejandro, sin embargo, mantuvo la calma. Dejó su copa sobre la mesa, se levantó lentamente y miró a todos los presentes. Sí, señor Reyes, sigo trabajando de aparcacoches. Y permítame decirle que ha sido una de las experiencias más reveladoras de mi vida. El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban fijos en él. Esta noche he escuchado conversaciones sobre dinero, propiedades y poder, continuó su voz firme y clara. Pero no he oído a nadie hablar de valores, de integridad o de amor. Antes de que me juzguen por mi trabajo, me gustaría que se preguntaran algo. Si yo no fuera un aparcacoches, si llevara un traje caro y condujera un coche de lujo, ¿mi valor como persona sería diferente a sus ojos? Isabel lo miraba, sin aliento, con una mezcla de sorpresa y admiración. He pasado las últimas semanas viviendo como Alex para encontrar algo que el dinero no puede comprar, una conexión real. No vine aquí para avergonzar a nadie, sino para demostrar que el amor verdadero no entiende de etiquetas. Pero parece que en esta sala a algunas personas les importa más el estatus que el corazón. El padre de Isabel se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? No eres más que un insolente.
La madre de Isabel, por su parte, parecía a punto de desmayarse. Los invitados empezaron a susurrar entre ellos, algunos impresionados por la valentía de Alejandro, otros escandalizados por su atrevimiento. Fue entonces cuando Alejandro lanzó la estocada final. Mi nombre no es Alex. Mi nombre es Alejandro Vargas. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El nombre resonó como un trueno. Varios invitados sacaron sus teléfonos móviles y teclearon el nombre a toda velocidad. En sus pantallas aparecieron las fotos del CEO del Grupo Vargas. Era él. El aparcacoches era Alejandro Vargas. Tras la impactante revelación, Isabel se sentía un torbellino de emociones. Por un lado, un inmenso alivio la invadió al confirmar sus sospechas, por otro, la ira por el engaño le quemaba por dentro. Alejandro, dijo en voz baja cuando ambos se encontraron en la soledad del jardín trasero, lejos del murmullo de los invitados. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Alejandro la miró con un arrepentimiento sincero en los ojos. Tenía miedo, Isabel. Miedo de que me vieras de forma diferente. Quería que te enamoraras de mí, no de mi cuenta bancaria. Te juro que todo lo que sentí y te dije como Alex era real. El murmullo de los invitados asombrados se había transformado en un coro de halagos y disculpas apresuradas. El padre de Isabel, pálido y tembloroso, se acercó a Alejandro para ofrecerle una disculpa torpe y servil. En el jardín, bajo la luz de la luna, Alejandro e Isabel permanecieron en silencio. Aún quedaba mucho por hablar, pero ambos sentían que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único cimiento sobre el que podían construir algo. ¿Podremos superar esto juntos, verdad?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Isabel esbozó una leve sonrisa. Mientras sigas siendo honesto conmigo, creo que podemos superar cualquier cosa. Alejandro tomó su mano, y ambos se quedaron así, en silencio, conscientes de que su amor acababa de superar su primera gran prueba. Después de la noche de la revelación, Alejandro volvió a su rutina como CEO del Grupo Vargas, pero con una perspectiva completamente nueva. Ya no se sentía agobiado por el estatus o las expectativas ajenas. Decidió utilizar su posición no solo para su beneficio personal, sino también para impartir una lección a aquellos que lo habían menospreciado, especialmente a la familia de Isabel. Pocos días después de la cena, el padre de Isabel recibió la noticia de que su empresa inmobiliaria se enfrentaba a graves dificultades financieras. Un proyecto crucial estaba al borde del colapso por falta de capital. Desesperado buscó nuevos inversores, pero todas las puertas se le cerraron. Una tarde recibió una llamada de un asistente del Grupo Vargas. El señor Vargas desea reunirse con usted. Tembloroso, el padre de Isabel acudió a la imponente sede del Grupo Vargas. Fue conducido al despacho de Alejandro. Señor Vargas, tartamudeó. Alejandro sonrió fríamente. Sé que su empresa tiene problemas. Quiero ayudarle. El padre de Isabel no podía creerlo. ¿Ayudarme? ¿Pero por qué? Porque creo en las segundas oportunidades, respondió Alejandro, su mirada endureciéndose. Pero hay una condición. ¿Cuál?, preguntó el hombre, nervioso. Quiero que usted y su familia se disculpen públicamente por el trato que me dieron cuando era Alex el aparcacoches. No es por mí, sino para enseñar que hay valores más importantes que el dinero. El padre de Isabel se sintió humillado, pero sabía que no tenía otra opción. Asintió lentamente. De acuerdo, señor Vargas. Lo haré. Días después, organizó una pequeña rueda de prensa en su casa, ante los mismos invitados de la cena. Con la voz quebrada, pidió perdón a Alejandro por su comportamiento clasista y superficial. Me equivoqué, dijo. Juzgué a un hombre por su trabajo y no por su carácter. El señor Vargas me ha enseñado una lección de humildad que nunca olvidaré. Con ese acto de contrición, la relación entre Alejandro e Isabel recibió la bendición de ambas familias. Los padres de ella, profundamente avergonzados, se esforzaron por conocer al verdadero Alejandro, descubriendo a un hombre íntegro y generoso. Lo único que necesitamos es amor y felicidad, le dijo Isabel a Alejandro una tarde, sentados en la terraza de su casa. Alejandro asintió con los ojos llenos de gratitud. Tienes razón.
Por fin he encontrado lo que siempre estuve buscando. Meses después, Alejandro e Isabel se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados solo de sus seres queridos. No hubo lujos extravagantes, solo amor y felicidad genuinos. Juntos fundaron una fundación dedicada a ofrecer oportunidades educativas y profesionales a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos. Querían demostrar que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en cómo tratamos a los demás y en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Bajo el sol de la mañana, Alejandro e Isabel se sentaban en el pequeño jardín de su casa, observando a sus hijos jugar. Hemos pasado por mucho, dijo Isabel en voz baja. Me alegro de que hayamos llegado hasta aquí juntos. Alejandro sonrió y tomó su mano. Esto es solo el principio. Aún quedan muchas cosas que podemos hacer para que este mundo sea un lugar un poco mejor. Se miraron el uno al otro conscientes de que el amor verdadero y los valores humanos eran el cimiento más valioso que podían tener. Habían encontrado la felicidad real, no el